¿Todos toman notas? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a repasar vamos a empezar a estudiar las patologías de neumo. Necesito que pongan mucha atención, ¿ok? Si se entienden, si las comprenden, no necesitan memorizarlas, ¿ok? La mayoría, hay muchas cosas en medicina que es de memoria, ¿no? Por decirlo, los genes que están implicados, muchas cosas de farmacología que tienen que ser las dosis, es de memoria, pero la gran mayoría de las cosas son de comprender, ¿ok? Comprensión. Si usted lo entiende, si usted lo comprende, no tienen que memorizarlo, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan? ¿Alguno de ustedes ya estudió las monografías de neumo? Pues no, ¿verdad? No, chiste. Si hubieran estudiado las monografías de neumo, las primeras que les subí, ya esto sería, pero como si nada, ¿ok? Entonces, las principales patologías, acuérdense que en neumología las enfermedades se dividen en obstructivas y restrictivas. Y luego de ahí siguen los síndromes pulmonares. Entonces, en neumología es enfermedades obstructivas, enfermedades restrictivas, enfermedades infecciosas y trauma de tórax, ¿ok? Entonces, acuérdense, tenemos las enfermedades obstructivas, obstruye la salida del aire, ¿ok? Entonces, el paciente tiene dificultad para exhalar, ¿ok? Entonces, tenemos cuatro enfermedades obstructivas clásicas, que es el asma, el enfisema, la bronquitis crónica y las bronquiectasias, ¿ok? ¿Cuál es la fisiopatología del asma? Hay hipertrofia y constricción del músculo liso bronquial debido a una reacción de hipersensibilidad, ¿ok? Entonces hay una hipertrofia y constricción del músculo liso bronquial debido a hipersensibilidad. Entonces, ¿qué ocurre en el asma? Acuérdense que si el aire está intentando salir y se disminuye, ¿cómo se producen las enfermedades obstructivas? Por disminución en el retroceso elástico o por aumento en la resistencia de las vías respiratorias, ¿ok? Entonces, en el asma, el músculo liso se contrae. Al contraerse, por una reacción de hipersensibilidad, aumenta la resistencia, disminuye el radio de la vía respiratoria, aumenta la resistencia y le causa problema para sacar el aire, ¿ok? Y entonces, como si fuera un silbato, acuérdense que cuando de un diámetro se disminuye, se produce un silbido, ¿ok? Entonces es por eso que el asma se va a caracterizar por la presencia de sibilancias, ¿ok? Entonces, el cuadro clínico clásico del asma es sibilancias con aparición repentina y aguda de disnea, tos y opresión torácica, ¿ok? Entonces, siempre que ustedes vean sibilancias en un examen, lo primero que van a pensar es en asma, ¿ok? Luego, el enfisema. ¿Qué ocurre en el enfisema? Acuérdense que el pulmón es como si fuera un globo. Al momento de que se contrae el diafragma, al contraerse el diafragma, disminuye la presión en comparación con la presión atmosférica entre el aire, ¿ok? Entonces la inspiración es activa porque se tiene que contraer el diafragma, utilizar ATP, y para sacar el aire es completamente pasiva. Para sacar el aire del pulmón depende de las fibras de elastina, del retroceso elástico que tiene el pulmón. Entonces, si hay destrucción de las proteínas de la elastina, se disminuye esas ligas, ese retroceso elástico que tiene el pulmón y se produce una enfermedad obstructiva, que es en el caso de que
del enfisema. Hay destrucción de los tabiques alveolares secundarios a, una de dos, tabaquismo. Si es secundario a tabaquismo es enfisema centracinar, que el humo entra directo, llega a los bronquiolos, en los bronquiolos centrales se acumula y los neutrófilos, el proceso inflamatorio, se liberan proteasas y a radicales libres, de una serie de procesos inflamatorios que destruyen los tabiques alveolares y se produce el enfisema centracinar. Y la otra es por la deficiencia de alfa-1 antitripsina, que es una enzima que se produce en el hígado. Entonces la alfa-1 antitripsina lo que hace es que va y bloquea las proteasas en el pulmón. Entonces, si no hay alfa-1 antitripsina que bloquea las proteasas aumentan y causan destrucción en todo el pulmón, y por eso es que se produce un enfisema panacinar que está alrededor de todo el pulmón. ¿Okay? Entonces, el problema en el enfisema es que hay una disminución en el retroceso elástico. Acuérdense, es como si fuera un globo. Si al globo, ¿han visto cuando los globos se quedan en el sol, que se ponen tiesos? Algo así nos ayuda a entender lo que ocurre con el enfisema. El proceso elástico, como se destruye el parénquima pulmonar en el enfisema, el retroceso elástico disminuye y eso hace que, primero, aumentan los espacios alveolares y también disminuye la capacidad del pulmón para sacar el aire de manera pasiva. ¿Okay? Entonces, ¿qué le pasa al paciente con enfisema? Pues el paciente con enfisema va a tener, no puede sacar el aire, entonces el paciente tiene disnea grave, además de que el enfisema causa destrucción, disminución en el área que se puede llevar a cabo el intercambio gaseoso. Entonces el paciente se va a caracterizar el cuadro clínico por una disnea grave y constante en pacientes con antecedente de tabaquismo o biomasa positivo. ¿Qué es la biomasa? Cuando los pacientes cocinan con leña, ¿ok? Ya, bueno, depende de dónde sean ustedes, de dónde vayan a trabajar. En las ciudades prácticamente no pasa, a menos que sean trabajadores que trabajan en el pollo feliz o algo así, asando. Pero también el antecedente de tabaquismo o biomasa causa destrucción de los tabiques alveolares. ¿Okay? Entonces un paciente con disnea grave y constante. Ahora, si no puede sacar el aire, el paciente lo que hace es literalmente frunce los labios para poder exhalar. ¿Okay? Hace esto para poder sacar el aire. Entonces, la presentación clínica clásica de un paciente con enfisema es un paciente que frunce los labios para exhalar, no presenta cianosis. Entonces, la presentación clásica de soplador rosado. ¿Okay? Tiene atrofia muscular y caquexia, hay disminución de los ruidos respiratorios y va a tener tórax en barril y diafragma aplanado. ¿Okay? Luego, en la bronquitis crónica, que el enfisema junto con la bronquitis crónica forman una enfermedad que se llama el EPOC, que es el enfisema pulmonar obstructiva, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Okay? La enfermedad pulmonar obstructiva crónica está compuesta por enfisema y bronquitis. En la bronquitis, la fisiopatología es que hay hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas en los bronquios. Entonces, a nivel de los bronquios hay hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas. Entonces, si hay hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas, se produce más moco del que se debería de producir. Eso disminuye el radio y también causa sibilancias. ¿Okay? También vamos a ver que en los pacientes con bronquitis también van a tener sibilancias, pero específicamente en la auscultación va a haber roncus. La presencia de roncus y sibilancias. ¿Okay?
Ahora, ¿cómo se diferencia entre un paciente con enfisema y un paciente con bronquitis en el EPOC? El paciente con enfisema es un paciente delgado, con caquexia, sin presencia de cianosis. Mientras que el paciente con bronquitis, normalmente ustedes siempre van a ver, los pacientes con enfisema o bronquitis siempre los van a ver que traen un cigarro en la mano o van a oler la mayoría de las veces porque son adictos al tabaco, ¿ok? El paciente con bronquitis es un paciente obeso, edematoso y con cianosis, ¿ok? Esa es la presentación clínica clásica. Entonces, eso va también en el habitus exterior, ¿ok? Luego, tenemos la bronquiectasias. ¿Qué ocurre en las bronquiectasias? Hay necrosis e inflamación de los bronquios crónica, lo que provoca la dilatación y la disfunción de las vías respiratorias, ¿ok? Entonces, la presentación clínica clásica va a ser infecciones recurrentes con esputo purulento y hemoptisis debido a la inflamación y necrosis de los bronquios, ¿ok? También va a tener sibilancias, roncus y esputo fétido. Entonces, ¿cómo se hace la diferencia a nivel clínico? ¿Ok? A nivel clínico, el asma se caracteriza por la presencia de sibilancias. Ustedes van y auscultan, va a tener sibilancias, ¿ok? El cuadro clínico clásico de asma va a ser pues sibilancias con disnea, opresión torácica y tos crónica, ¿ok? Un paciente con enfisema tiene disnea grave constante en paciente con antecedente de tabaquismo positivo. La bronquitis crónica tiene una presentación clínica clásica de criterio para bronquitis, que es la presencia de una tos crónica productiva por más de 3 meses por año, 2 años consecutivos, ¿ok? La presencia de tos crónica productiva por más de 3 meses en un año durante 2 años consecutivos. Con eso se hace el diagnóstico de bronquitis crónica, ¿ok? De manera clínica. En las bronquiectasias va a haber infecciones recurrentes. Cualquier paciente que le llegue que tiene infecciones de vías respiratorias superiores e inferiores crónicas, con presencia de esputo purulento o esputo con sangre, hemoptisis, ustedes automáticamente van a sospechar de una bronquiectasia, ¿ok? ¿Cómo se hace el diagnóstico entre las enfermedades obstructivas? Forzosamente se tiene que hacer una espirometría, ¿ok? La espirometría clásica de todas las enfermedades obstructivas es disminución del BEF. ¿Qué es el BEF? Volumen respiratorio forzado en el primer segundo, ¿ok? Si son enfermedades obstructivas que causan dificultad para exhalar, entonces al momento de que se le pide al paciente que saque el aire, se va a prolongar, va a disminuir la cantidad del volumen que puede exhalar en el primer segundo, ¿ok? Entonces, la espirometría clínica clásica de las enfermedades obstructivas, de las 4 enfermedades obstructivas clásicas, es disminución del BEF por debajo del 80%, con disminución del BEF sobre la capacidad vital forzada por debajo del 70%, ¿ok? Entonces, en el examen o clínicamente pueden tener un paciente que presenta sibilancias. Las sibilancias lo que les habla es de la disminución en el volumen, en el diámetro de la vía respiratoria. Si aparte le toman una radiografía y en la radiografía el paciente presenta aumento en el diámetro anteroposterior y aplanamiento del diafragma, eso les habla de enfermedades obstructivas. Entonces ustedes dicen, híjole, ¿qué será? ¿El paciente será asmático? ¿El paciente tendrá enfisema? ¿El paciente tendrá bronquitis? Entonces lo que tienen que hacer es una espirometría. Entonces resulta que hacen espirometría y la espirometría toda sale igual. Entonces ustedes dicen, híjole, pues ¿qué será? Se siguen preguntando en qué será. Entonces, pero en la espirometría hay datos muy específicos que ahora sí nos van a dar el diagnóstico, ¿ok? Por ejemplo, en el asma el problema está que hay hipertrofia
constricción del músculo liso por una reacción por hipersensibilidad. Entonces, si se le aplica albuterol, que es un esteroide, el paciente tiene una respuesta broncodilatadora, lo que significa que después de aplicarle albuterol, el paciente va a tener una mejoría en el BF1, ¿ok? Una mejoría mayor del 12% o una mejoría de más de 200 mililitros con el uso de albuterol, ¿ok? Entonces, en asma, lo que les da el diagnóstico no tanto es los primeros datos, que es el BF1 y el BF1 sobre la capacidad vital forzada, porque estos datos los comparten todas las enfermedades obstructivas. Lo que les da el diagnóstico de asma va a ser la respuesta broncodilatadora positiva, cuando el paciente está teniendo una crisis. Pero hay momentos en los que el paciente no tiene crisis y entonces la espirometría puede salir normal. Ustedes le hacen, el neumólogo le hace la espirometría al paciente, la espirometría, el paciente no tiene crisis, no está expuesto a un alérgeno que le cause la constricción del músculo bronquial, la espirometría sale normal. Entonces en esos pacientes se utiliza una prueba que se llama provocación con metacolina, ¿ok? ¿Qué es la metacolina? Lo que hace es como si fuera la acetilcolina, que actúa a nivel central, activando los receptores parasimpáticos, los cuales van a causar broncoconstricción, ¿ok? Entonces, en un paciente que se sospecha de asma, que no está teniendo una crisis, se puede utilizar la provocación con metacolina, en la que si disminuye el BEF más de 20%, se considera una prueba de broncoconstricción positiva y también les puede dar el diagnóstico de asma, ¿ok? Entonces, espirometría. Todos los pacientes con enfermedad obstructiva van a tener BEF por debajo del 80% y capacidad vital forzada, el BEF sobre la capacidad vital forzada menor al 70%. ¿Cómo se diferencia el asma? Con la respuesta broncodilatadora positiva o con la provocación de metacolina, ¿ok? Luego, para hacer el diagnóstico, tanto en enfisema, en bronquitis, en bronquiectasia, no hay ni respuesta. La respuesta broncodilatadora es negativa, no mejora al ponerle albuterol, ni empeora poniéndole metacolina. Entonces, el diagnóstico, hay cosas muy específicas que nos ayudan a hacer el diagnóstico, ¿ok? Entonces, hay algo que se llama el DELCO. ¿Qué es el DELCO? ¿Alguien sabe? ¿Lo pueden leer? Es la difusión de monóxido de carbono. Se hace una prueba específicamente, se calcula cuánto es lo que se le está metiendo al paciente, cuánto es lo que se exhala, y se puede calcular la cantidad de monóxido de carbono que tuvo difusión, ¿ok? Entonces, en el enfisema, el problema ¿cuál es? Que los tabiques pulmonares, la superficie de intercambio gaseoso está destruida, entonces va a estar disminuida. Entonces, si está disminuido la superficie de intercambio gaseoso, automáticamente la difusión tanto de oxígeno como la salida de CO2 está disminuida. Entonces, si le ponemos al paciente, le hacemos la prueba de DELCO, la difusión de gases en un paciente con enfisema va a estar disminuido. Entonces, esto es lo que en la espirometría nos da el diagnóstico de enfisema, ¿ok? Luego, en la bronquitis crónica, tenemos que el DELCO va a estar normal, ¿ok? Y en las bronquiectasias, vamos a tener, si está teniendo un esputo pétido purulento, pues hay que mandarle a hacer un cultivo de esputo. Entonces, en la bronquiectasia va a tener cultivo de esputo positivo, ¿ok? Entonces, es importante que sepan la fisiopatología de cada una, que es sencillo: asma, broncoconstricción, ¿ok? Por secundario a hipersensibilidad.
Enfisema, ¿cuál es la fisiopatología? Destrucción de los tabiques alveolares, ya sea por inflamación secundaria al tabaquismo o por disminución del alfa-1 antitripsina, ¿ok? Que la alfa-1 antitripsina es una enzima antiproteasas. Si no hay esa enzima antiproteasa, las proteasas en el pulmón se encargan de cortar las proteínas y entonces causa un enfisema centracinal, ¿ok? Entonces, la fisiopatología de la bronquitis siempre recuérdenla con las glándulas mucosas, ¿ok? El cuadro clínico de un paciente con bronquitis es tos productiva, ¿ok? Que produce mucha flema, mucho esputo. ¿Por qué? Porque hay hipertrofia e hiperplasia de las glándulas mucosas. Entonces, si están grandotas y hay muchas, pues se va a producir mucho moco, ¿ok? Entonces, la hipertrofia y hiperplasia les va a dar tos crónica productiva de manera crónica. ¿Cómo está el paciente? Si tiene mucho moco y si tiene mucha obstrucción en la vía respiratoria, pues va a tener cianosis, ¿ok? Luego, ¿qué más? En la bronquiectasia, ¿cuál es la fisiopatología? Hay una necrosis, es idiopática, las bronquiectasias es idiopática, no se sabe, pero hay una inflamación y necrosis crónica de los bronquios. Entonces siempre se está muriendo el bronquio en ese paciente, entonces siempre hay inflamación y secreciones. El paciente va a tener infecciones recurrentes con esputo purulento y hemoptisis. Si se está muriendo el tejido, sangra, ¿ok? Ya saben cómo diferenciar la espirometría. Es clásica estos datos en todos los pacientes. Lo que da el diagnóstico en el asma es la respuesta broncodilatadora. Lo que da el diagnóstico en el enfisema es la disminución del delco. Lo que les da el diagnóstico en la bronquitis es que el delco está normal en un paciente que tiene tos crónica productiva por más de 3 meses por año durante más de 2 años consecutivos, ¿ok? Y en la bronquiectasia, un cultivo positivo. Diagnóstico. Si el tratamiento, si el asma, el problema es constricción del músculo liso, ¿qué hay que darle al paciente? Pues broncodilatadores, ¿ok? Que le podemos dar, puede ser salbutamol, albuterol, ¿ok? O hipertrofia. Muy bien. Entonces, hay una escala en el asma, está todo escalonado, pero no, ahorita solamente quiero que se aprendan lo elemental, lo fundamental, ¿ok? En el EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tanto enfisema con bronquitis, como es la misma patología, comparten el mismo tratamiento. Lo más importante en esos pacientes es que deje de fumar, que el paciente, que se quite lo que está inflamando, ¿ok? Y también vamos a utilizar broncodilatadores como el salbutamol o tiotropio y vamos a utilizar esteroides. Y súper importante en esos pacientes, la vacuna de la influenza y del neumococo, ¿ok? ¿Cuál es la principal bacteria que produce neumonía? Es Streptococcus pneumoniae, ¿ok? Entonces, en la bronquiectasia, antiinflamatorios, ¿ok? Ahora, las enfermedades restrictivas. ¿Qué son las enfermedades restrictivas? Son todas aquellas enfermedades. ¿Qué ocurre en las enfermedades restrictivas? Que el aire no puede entrar, ¿ok? Es lo inverso a las enfermedades obstructivas. ¿Por qué el aire no va a poder entrar? Así como en el enfisema, en las enfermedades obstructivas, el problema es la pérdida del retroceso elástico. En la enfermedad restrictiva va a ser aumento en el retroceso elástico. ¿Qué les puede causar un aumento del retroceso elástico? Si en el enfisema el problema es la disminución en las proteínas del pulmón, en las enfermedades restrictivas va a ser exceso en las proteínas del pulmón. ¿Qué les puede causar un exceso en las proteínas del pulmón? Una fibrosis pulmonar idiopática
o unas neumoconiosis. Las neumoconiosis se caracterizan por tejido cicatricial, ¿ok? ¿Se acuerdan de unas células llamadas fibroblastos? ¿Se acuerdan cuál es la función de los fibroblastos? Bueno, en las enfermedades restrictivas puede ser por aumento, puede ser por disminución en la distensibilidad pulmonar o aumento en la rigidez, secundario a tejido cicatricial, depósito de colágeno y o fibrosis. ¿Ok? Las clásicas va a ser la fibrosis pulmonar idiopática y las neumoconiosis. Entonces, si están ante un paciente, ahora la presentación clínica clásica va a ser disnea crónica con antecedentes de exposición a carbón, polvos, construcción de barcos, electrónicos o algodón. ¿Por qué? Porque esas son partículas, micropartículas que son cuerpos extraños que producen lesión y cicatrización. ¿Ok? Entonces, la presentación en la exploración física en todas las enfermedades restrictivas, si el aire no puede entrar, si está aumentando el retroceso elástico, ¿qué va a tener el paciente? Va a tener respiraciones breves y superficiales, va a tener opresión en el pecho, va a tener cefalea crónica, dolor de cabeza crónica, y un dato fundamental es los dedos en palillo de tambor. ¿Okay? Entonces, siempre que en el examen o que en la vida ustedes vean un paciente con respiraciones breves y superficiales, es que el paciente no puede meter aire. Entonces, automáticamente ustedes piensan enfermedad restrictiva. Luego, siente opresión en el pecho, pues si no lo puede expandir, entonces va a sentir opresión en el pecho. Por la hipoxia crónica, hipoxemia crónica, va a tener cefalea y los dedos le van a, ¿cómo se llama ese signo? ¿Cómo se llaman los dedos en el palillo de tambor? Acropaquia. No han estudiado, vienen las monografías, ¿ok? Entonces, siempre que tengan un paciente con respiraciones superficiales, breves y superficiales, opresión de pecho, que tiene cefalea y acropaquia, ustedes van a pensar en enfermedad restrictiva. ¿Qué van a pensar? ¿Una fibrosis pulmonar idiopática o van a pensar en una enfermedades? También puede ser enfermedades por depósito, que ya sea amiloidosis o sarcoidosis, pero las más clásicas preguntadas y para la vida son las neumoconiosis, ¿ok? Que la neumoconiosis es tejido cicatricial secundario a cuerpos extraños, que dependiendo de la exposición que tenga, es lo que va a presentar, ¿ok? ¿Dudas, preguntas? Los veo medio perdidos. La próxima semana tenemos examen de esto, muchachos, ¿ok? La próxima semana el examen va a ser el jueves, ¿ok? Entonces, pongan mucha atención, o por lo menos grábenme, ¿ok? Para que escuchen, lo lean, lo entiendan. Todo es comprensión, ¿ok? Si ustedes lo analizan, no necesitan memorizarlo. Neumonías y abscesos entran en las objetivas. ¿Neumonías y abscesos? ¿Cómo sabes de neumonías y abscesos? Pues ven en las diapos. Sí, entran dentro de los. Pero esa